El presente video se va a tratar sobre desarrollar un programa en MATLAB, el cual nos puede ilustrar una ZSDH con 3 nodos en un arreglo lineal. Ya nuestros datos de ingreso deben ser G1s o canales. Ya, entonces como pueden ver en la pantalla es el enunciado de lo que acabo de decir. Y pasando ya a lo siguiente, nos dice, para resolver, aquí he tratado de poner todos los pasos necesarios para poder resolver un programa. Y el primero es identificar el tipo de jerarquía. Este es importante para ver por qué camino va la ZSDH. Ya, en este caso nos pedía E1s. Ya, entonces esto lo vamos a ir viendo luego. Luego hay que dibujar una Z y observar los tramos, convertir los datos de canales a E1 si es necesario, porque como también nos pide ingresar datos en E1, puede ser que directamente no haya que hacer la conversión. Anotar los datos en el dibujo, ahorita les voy a mostrar un dibujo, encontrar el número de canales totales por tramo, hallar si existe remanentes y hallar la capacidad libre. Ya a lo que me refería. Estas son las fórmulas y datos necesarios que necesitamos para hacer nosotros nuestro programa. Entonces, datos necesarios. Un dato muy necesario es la capacidad de las ZSDH. Ya, esto les voy a enseñar a calcular posteriormente. Datos en canales o E1 de cada tramo. Ya, este es el que nos va a dar el problema. Es redondear a la entera superior. Esto es importante para la remanencia. Ya. Entonces necesitamos los siguientes factores de conversión. Un E1 vale 30 canales o un códec vale 21 E1s. ¿Ya? Canales totales por tramo. Entonces tenemos un canal, los canales totales del tramo más los códec que contenga este. ¿Ya? Entonces para análisis final es necesario sumar todos los datos que pasan por el tramo. Entonces la capacidad crítica, que se lo voy a llamar, es la sumatoria de todos los E1s que pasan por el tramo. Esto los van a ir entendiendo posteriormente. Bueno, luego también vamos a ver las de emanencia. Las de emanencia, aquí como dice, existe si se redondeó el entero superior. A esto me refería aquí atrás. Si se redondeó al hacer estas conversiones, a es emanencia. Entonces, las de emanencia es los canales de un tramo a convertir, o sea, hay que convertir los E1s hallados anteriormente, o sea, digamos que en un problema en canales lo convertimos a E1s, luego posteriormente lo volvemos a convertir, como lo hemos redondeado un entero superior, posteriormente lo volvemos a convertir a canales y los restamos de los canales datos del problema, que pueden ser canales y también codec, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo luego eso, pero más seguro en canales. Los canales datos del problema que nos den los restamos después de haber hecho un redondeo al entero superior, como se les iba explicando. La capacidad libre, esto es importante porque en sí este es el resultado que nos va a botar el programa, es la capacidad libre, es la capacidad máxima. Esta capacidad máxima viene de acá, que es esta capacidad necesaria de las ZSDH, es necesario saber. Capacidad máxima, esta es esa, la capacidad crítica es la que se mencionaba anteriormente, es esta. ¿Ya? Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo. Nota, dice, si el programa pide analizar la capacidad libre en el tramo que ocupa total de la Z, como es una Z de 3 nodos, el total de la Z sería el tramo AC, por eso lo denoto aquí. La capacidad crítica se encuentra con la comparación de la capacidad crítica entre AB y la capacidad crítica entre BC. Se toma el mayor, o sea, hallamos la capacidad crítica en AB, hallamos la capacidad crítica en el tramo BC y tomamos el mayor. Ya, entonces, programa, ejemplo. Este es un problema que yo me he elegido como ejemplo para poder luego hacer la prueba de nuestros programas realizados en MATLAB. Por último, aquí tenemos el diagrama de flujo. Ya, entonces yo dije, así lo diseñé, un inicio en el cual nos va a preguntar si queremos ingresar nuestros datos en canales, E1s o salir. En canales nos va a pedir ingresar los datos en número de canales y codec en cada tramo. De igual manera en E1s, solo que en vez de canales se pone E1s. Luego el programa nos va a pedir qué tramo analizar, AB, BC o AC o salir. El programa es capaz de analizar AB y luego, si tú quieres, analizar BC, luego si tú quieres analizar AC y si no quieres ninguno, salir. Para el análisis de AB
B, C y AC van a ser el uso de las fórmulas que hemos utilizado antes, ¿ya? Entonces, se utilizan esas fórmulas y nos da la impresión de datos. Esto es lo que les quería explicar, ¿ya? Y con esto es lo que vamos a ir realizando nuestro programa. Aquí tenemos que, de aquí sale que un M1 vale 30 canales, ¿ya? Esta es la jerarquía digital presíncrona europea, que nos dice que un E1 equivale a 30 canales, un E2 equivale a 4 E1 y así sucesivamente, ¿ya? Y esta es la estructura de multiplexación de donde nosotros vamos a ir a la capacidad máxima. Entonces, como nos pide E1s, los E1s están en esta parte, ¿ya? Los E1s están en esta parte. Y en nuestro dato del problema, si se fijan, en este problema que les he dado, nos decía con BC12, y es por eso importante que les decía es saber el camino, ¿ya? Entonces, identificar la jerarquía y saber el camino es muy importante. Como este es el camino, lo que se hace es una multiplicación para hallar la capacidad máxima. Es 3 por 7 por 3, 63. Como es un STM1, lo multiplicamos por 1, igual nos va a resultar 63. ¿Ya? Para lo cual, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? Y es necesario ver, este es mi programa desarrollado en MATLAB. ¿Ya? Entonces les voy a ir explicando poco a poco el código para que ustedes no se vayan perdiendo, ¿ya? El clear y el clc son comandos para poder usar este command window y también usar los datos de nuestros workspace, ¿ya? Cuando ustedes hagan cosas en un programa, aquí se les va a guardar todos los datos que han utilizado aquí. Por lo tanto, es necesario usarlos luego para deshacer otro programa. Este es para eso es el clear. Y para usar el clear de esta pantalla se usa el clc, es por eso que son las dos primeras líneas de mi programa. Luego lo que he hecho es un while infinito. ¿Qué consiste este while infinito? Aquí se los voy a anotar, es un while 1, ¿ya? ¿Y por qué el 1? Es para que sea infinito, o sea, que sea un bucle infinito. Como sabemos de este es como un break, ¿ya? Un break, lo que se puede ver ahí. Entonces, lo que yo hice para mostrar, voy a volver a mi diagrama de flujo. Me dije que mi programa me pregunte si quiero realizar el ingreso de datos en canales o en unos o salir. Entonces yo me creé el comando menú. Ya, el comando menú lo que hace es crearme un menú pequeño donde puedo ver el título de mi menú y las opciones, como podemos ver en esta parte. En este es mi título y estas son mis tres opciones, las que claramente se podían ver en el diagrama de flujo: canales, E1 y salir. ¿Ya? Entonces, yo creo esto para que mi programa me pida datos infinitamente hasta que yo decida salir, ¿ya? Mi programa me va a seguir preguntando si quiero meter en canales y en unos hasta que yo decida salir. Entonces, en salir yo pongo el comando break, ¿ya? ¿Cómo funciona este menú? Este menú le das a una variable. Como decía, pones el título, pones tus opciones, siempre termina en un punto y coma, luego vas a un switch. Con este switch, con la misma variable que has creado tu menú, cada case es una opción. Case 1 es canales. Case 2 va a ser E1, que está más abajo, por supuesto les voy a mostrar. Y case 3 es salir, ¿ya? Por lo que, una vez hecho esto, volviendo a mi diagrama de flujo, nos dice que si digamos elijo canales, que no voy a centrar todo esto porque en unos va a ser lo mismo, solo que en vez de ingresar canales voy a ingresar E1. Entonces, para ingresar canales nos dice el número de canales entre A y B y si contiene un codec. Ya, entonces, ¿cómo pregunto eso? Vuelvo a hacer un while infinito. Este while infinito, la misión que tiene es que mi programa me pida datos hasta que yo ingrese un dato correcto. Por ejemplo, estoy creando otra vez aquí una variable de entrada que va a ser los canales en el tramo AB. ¿Ya? Entonces, entre aquí pongo el mensaje, introduzca el número de canales en el tramo AB. Ya. Punto y coma, no se olviden de esto. Hacemos un if. Un if lo que hacemos es un condicional, si cumple o no cumple la condición. Entonces, le pregunto, si mi canal es menor a 0, no puedo meter datos que sean menor a 0. Si mi canal es mayor a 1890, es un parámetro que yo medí. Isnan, este isnan lo que me permite es que mis datos sean solamente números. Disculpen por eso. ¿Ya? Por último, mod esto. Esto lo que hace es que mis datos sean sí o sí enteros. Los datos tienen que ser sí o sí enteros. Si cumpliera alguno de estos casos, mi programa va a votar es hora la cantidad, no es válida.
Entonces, aquí es donde sí empieza el programa. Oye, me creo otro menú, ¿para qué? Para preguntarle si contiene S1 o no. Si contiene o no. ¿Ya? Entonces, ¿contiene codec? Me pregunta sí o no. Lo mismo, este es mi título, mi primera opción y mi segunda opción. Mi primera opción, como ya sabemos, este menú lo guardamos en un switch. Lo utilizamos como un switch para poder controlarlo. El case 1 va a ser sí, el case no va a ser no. Case 2, perdón, va a ser no. Entonces, ¿qué hacemos con el case 1? En case 1 abrimos otro while infinito de la misma manera para solo validación de datos. Y entonces, luego de eso solo va a guardar la cantidad de códecs, ¿ya? Para mi validación de datos voy a poner la cantidad de códec. Ya, entonces, por consiguiente, hacemos el break para salir, en caso contrario, ¿no? Si cumple, como sabemos, me bota un error y si no, un break para salir de este menú. Entonces, miren, si dice no, guardo esta variable codec de ese tramo en 0 para facilidad de cálculo posteriormente. Hacemos lo mismo exactamente para el tramo BC, si se fijan es el mismo código, hacemos lo mismo para validación de datos, luego les preguntamos si tiene codec, de la misma manera para el tramo AC. Una vez acabado esto, tramo que se quiere analizar, ya, esto, lo que decía aquí, una vez de mi ingreso de datos en esta parte me tienen que preguntar en qué tramo quiero analizar, o si quiero salir. Por ejemplo, entonces, aquí estoy tomando el caso otra vez, me creo un menú, hago el mismo proceso que anteriormente, entonces este es mi título, mis opciones, entonces pido analizar el tramo AB. ¿Qué dije? Una vez que pido analizar el tramo AB, me tiene que hacer todo el proceso y una impresión de datos. ¿Cuál sería mi proceso? Mi primer proceso es calcular el número de canales de acuerdo al tramo. Entonces el usuario va a ingresar un número de canales en el tramo AB. ¿Ya? Lo primero que hago es convertir sus canales a E1 con esto, sabiendo que un E1 vale a 30, entonces utilizando ese factor de conversión lo convierto en E1. El ceil es para redondear al entero superior. Ya es un comando que nos sirve para redondear el entero superior y nos va a ser muy útil. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, lo siguiente que debemos hacer, lo mismo, hago el mismo trato, lo convierto en unos canales en el tramo BC, en canales en el tramo AC. Entonces, número de E1 en el tramo AB, ¿ya? Esto es un dato, este sí es un cálculo pre, ¿ya? Para el cálculo que sí realmente me va a importar. Entonces, el cálculo pre va a ser los canales que me está introduciendo el usuario. En E1, como se fijan, ya está convertido en unos más un códec. Si el programa me dice que tiene un códec, el usuario ha ingresado un códec, por ejemplo, lo va a multiplicar por 21, ya que un códec vale 21 en unos de acuerdo a los factores de conversión que les mostré en un principio. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es sumar los canales ingresados con los códecs si es que existen. Finalmente, les dije para la capacidad crítica. Esta es la capacidad crítica. La capacidad crítica va a ser el número de canales en uno, o sea, son estos, para este caso, ¿no? Y igual para el tramo BC. Entonces, el número de E1, tramo AB, aquí está, listo, comparados, que es el número de canales convertidos a E1 más un códec si es que existe. Listo, eso tenemos aquí, más el tramo AC, ya que es la totalidad de mis nodos, siempre va a estar presente tanto en AB como BC, como se muestra aquí. Es el único que está presente en ambos. Ya es porque, como les decía, la capacidad crítica tiene que ser la suma de todos los iconos que pasan por mi tramo. Entonces, como estos pasan por el tramo tanto de AB como de BC, hay que sumarlos. Luego analizamos las de emanencia, como les decía, es este dato que hemos convertido a E1, hay que volverlo a convertir a canales y restar de nuestro dato del problema. Este es el dato que ingresa el usuario para ver si existe esa emanencia. Ya, en este caso solo estamos analizando el tramo AB. Entonces analizamos las de emanencia. Último, capacidad libre. La capacidad libre es la capacidad máxima que, como ustedes vieron en la figura, nos salía 63 con el total, que es este total, que les decía la capacidad crítica. ¿Ya? Y ahí sacamos la capacidad libre. Pero esta capacidad libre, si es que existe remanencia, se utiliza de esta manera. ¿Ya? Si existe una remanencia, se suma esta capacidad en canales, ahorita está en canales, más la remanencia. ¿Ya? Entonces, si existe una remanencia, primero esta capacidad libre está en E1, lo convertimos a canales con el factor de conversión.
Y si existe una remanencia, la sumamos aquí. Y entonces es la capacidad total. El mismo proceso es para BC. Aquí lo que digo es la impresión de datos. En el tramo AB, tramo BC, tramo AC y todo de la misma manera. ¿Ya? Por consiguiente, es el mismo para el tramo BC. Para el tramo AC es el único que cambia. ¿Por qué? Como nos decía la nota, para el tramo AC es importante averiguar las dos capacidades críticas y analizar cuál es mayor, ¿verdad? Entonces voy a buscar ese tramo, si me permiten, un momento. ¿Ya? Miren, es este. Entonces he analizado aquí mis dos capacidades críticas. Entonces, si es mayor, tomo esta para la capacidad crítica en la fórmula. ¿Ya? Si es mayor en el tramo AB, tomo esta como capacidad crítica. Si es mayor en el tramo BC, tomo esta como mi capacidad crítica. Y hago lo mismo. La fórmula, si se fijan, es la misma. ¿Ya? Entonces se hace lo mismo, se hace la impresión de datos. Eso sería la explicación de todo el programa. Ahora lo voy a hacer cosero. ¿Ya? Y ya. Ahorita vamos a ingresar los datos. Vamos a utilizar el problema que les había dicho en un principio. Entonces nos dicen unas DDCDH, STM1, el programa está diseñado para esto. Los nodos ABC se forman en forma lineal y trabaja con BC12 y BC13. Estos ya son los datos. Entonces voy a ingresar mis datos. Miren, dice que en el tramo AB hay un códec y 100 canales. Entonces como me da el dato en canales, pongo canales. ¿Ya? Entonces introduzco, me dice que son 100 canales. Introduzco 100 canales con el teclado. Me pregunta, ¿tiene un códec? En este caso sí tiene un códec. ¿Cuántos códecs tiene? Nos dice que tiene uno. Tramo BC nos dice que tiene 200 canales. Ponemos 200 canales. ¿Ya? Entonces ponemos... ¿Qué tramo BC tiene? No. Tramo BC tiene 400 canales. Ponemos... No, tampoco tiene un códec. Nuestro programa no dice que no tiene códec. Hallar la capacidad libre disponible en AC en unos 100 canales. Ya, entonces... Ya una vez hecho eso, buscamos esto y nos dice qué tramo analizar. En este caso voy a analizar el tramo AB, solo para ejemplificar. Entonces, como les decía, ¿qué datos nos muestra? Los datos que nos muestra son el tramo AB, es 25, y el tramo BC. Estos parten de esta figura que les voy a mostrar ahorita. Miren, esta es la figura. Entonces, en el tramo AB tiene 25. Entonces, aquí se coloca ese número. En el tramo BC tiene 7. Aquí. En el tramo AC tiene 14. ¿Ya? Es este. Entonces, ¿qué se ha explicado? A ver. Entonces nos decía que teníamos 25, ¿no? Ya 25, está muy bien ahí. El tramo BC, ¿cuánto nos dice que tiene? Miren, aquí está al revés. Nos dice que el tramo AC tiene 7 unos. Es un ejemplo nomás. Y este es 14 unos. Ya. No hay problema. Lo que quería explicar es que esto es la suma que hemos calculado antes de todos los canales que nos ingresa el usuario más los códecs convertido en E1 de esta misma manera, El total en el tramo AB es este. Este es el total en el tramo AB. En este caso nos da 39 ya que estoy analizando otro tramo. ¿Ya? Esto es un análisis en el tramo entre A y C. Yo estoy analizando aquí el tramo AB. ¿Ya? Entonces, como les decía, estos dos, tanto este, es la suma. ¿Ya? De esto más esto. Lo podemos hacer la prueba. Aquí tengo una calculadora y nos dice, discúlpeme, 25 más 14. Entonces 25 más 14 nos debería dar 39. Exactamente tiene 39. Es porque AC sí o sí pasa por AB. Y en vez de la misma manera, 7 más 14. 7 más 14 es 21. 7 más 14, 21. ¿Ya? Entonces, ya hemos calculado eso. Para ver que nuestros datos sí están bien hechos, ¿no? Entonces, la capacidad libre en 1 es igual a 24. ¿A qué era igual la capacidad libre? La capacidad libre era igual a la capacidad. Era igual a la capacidad máxima, que ya dijimos que era 63. Voy a hacer ese cálculo también. 63 menos la capacidad en el tramo.
menos esa capacidad crítica que habíamos hallado. En este caso, como estamos analizando el tramo AB, debería ser 39. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale 24. Está muy bien. Y nos dice la capacidad de canales de audio es igual. Entonces sabemos que un E1 vale 20 canales. Vale 30 canales. Entonces lo multiplicamos por 30 y tenemos los 720. Debe haber una remanencia, la cual nos debe salir 20 y por eso al sumar sale 740. Y eso es todo por este video. Espero les haya gustado y les sirva mucho para futuros proyectos.